Descubre la historia de Barbanegra, el pirata que aterrorizó los 7 mares y cuyo nombre se convirtió en sinónimo de terror. ¿Sabías que su verdadero nombre era Edward Teach y que su barco se llamaba Queen Anne's Revenge? No te pierdas este fascinante viaje a través de la vida de uno de los piratas más famosos de la historia. Sigue viendo y descubre más sobre el legendario Barbanegra. Nacido como Edward Teach alrededor del año 1680, posiblemente en Bristol, Inglaterra, este hombre se convertiría en uno de los piratas más temidos de su tiempo. Pero antes de convertirse en Barbanegra, Edward Teach era un marinero común, luchando en la guerra de la reina Ana. Con el fin de la guerra, se encontró sin empleo y sin rumbo. Fue entonces cuando se unió al capitán pirata Benjamin Hornigold en la isla de Nueva Providencia, un refugio para los piratas en las Indias Occidentales. Bajo el mando de Hornigold, Teach comenzó su carrera en la piratería, demostrando ser un líder natural y un estratega astuto. Pronto, Hornigold puso a Teach al mando de su propio barco, y fue entonces cuando nació la leyenda de Barbanegra. Con su imponente presencia y su peculiar atuendo, Barbanegra se convirtió en una figura temida en los mares, y su nombre se convirtió en sinónimo de terror para aquellos desafortunados suficientes para cruzarse en su camino. Con su propio barco y una tripulación de hombres desesperados, Barbanegra comenzó su reinado de terror. Navegando por las Indias Occidentales y la costa este de las colonias británicas de Norteamérica, Barbanegra se convirtió en un azote para los comerciantes y navegantes. El apogeo de su carrera llegó cuando capturó un barco francés llamado la Concorde, que rebautizó como Queen Anne's Revenge. Con este barco, Barbanegra se convirtió en una fuerza imparable en el mar, atacando y saqueando barcos con impunidad. Uno de los actos más audaces de Barbanegra fue el bloqueo del puerto de Charleston, Carolina del Sur. Durante varios días, Barbanegra y su tripulación paralizaron la ciudad, exigiendo un rescate por los rehenes que habían tomado. A pesar de sus crímenes, Barbanegra encontró una salida en el perdón del rey. En 1718, aceptó el perdón real ofrecido por el gobernador de Carolina del Norte y se retiró brevemente de la piratería. A pesar de haber aceptado el perdón del rey, Barbanegra no pudo resistir el llamado del mar. Pronto, volvió a sus viejas costumbres, atacando y saqueando barcos con su tripulación. El Queen Anne's Revenge, el orgullo de Barbanegra, no duraría para siempre. En 1718, el barco encalló y se perdió. Algunos dicen que Barbanegra lo hizo intencionalmente para deshacerse de algunos de sus hombres y quedarse con una mayor parte del botín. El reinado de terror de Barbanegra llegó a su fin en 1718, cuando fue asesinado en una batalla con fuerzas enviadas por el gobernador de Virginia. Se dice que resistió más allá de lo esperado, necesitándose más de 20 golpes de sable y 5 disparos para que dejara de luchar. Finalmente, fue asesinado por Robert Maynard, un teniente de la Marina Británica. Tras su muerte, Maynard le cortó la cabeza a Barbanegra y la colgó en el bauprés de su barco como prueba de su muerte. Aunque Barbanegra ha muerto, su legado vive en la búsqueda de su supuesto tesoro enterrado. Durante siglos, aventureros y cazadores de tesoros han buscado el botín perdido de Barbanegra, pero hasta ahora, el tesoro sigue siendo un misterio. En 1996, lo que se cree que son los restos del Queen Anne's Revenge fueron descubiertos cerca de la costa de Carolina del Norte. Los objetos recuperados del naufragio han proporcionado una visión fascinante de la vida de Barbanegra y su tripulación. La figura de Barbanegra ha capturado la imaginación del público y ha dejado una huella indeleble en la cultura popular. Desde libros y películas hasta juegos de video, la imagen del pirata más temido de los 7 mares sigue viva. ¿Te gustó esta información y nos apoyas? No olvides suscribirte y darle me gusta.